Un hombre se enfrenta al Sensa en la escuela después de haber derrotado a todos en el dojo. Alusa y sus compañeros continuaron observando la lucha entre el Sensa Beryl y el misterioso hombre de cabellos largos con una mirada extraña. Alusa no podía apartar la vista de la esgrima de su maestro. Este era el reino de la monarquía liberista, hogar de grandes caballeros y aventureros. De hecho, había muchos héroes en su historia. Y aquel hombre era un maestro conocido también por el apodo de espadachín de las aguas estancadas, o el espadachín del interior. Aquel día, una carruaje viajaba hacia el interior. El cochero le dijo a una chica en el carruaje que habían llegado a su destino. Aquella mañana, el padre del Sensa Beryl encontró al Sensa Beryl practicando y mencionó que el Sensa Beryl aún no le había dado un nieto. Mientras secaba el sudor de su frente, el Sensa Beryl dijo que ya había hecho suficiente asumiendo el dojo, que ahora tenía más alumnos, pero su padre seguía insistiendo, e incluso preguntaba si no había alumnas bonitas en la escuela del Sensa Beryl. El Sensa Beryl negó y dijo que su escuela de esgrima no era un lugar para encontrar chicas. Todo guerrero del pueblo tiene el mismo objetivo de convertirse en un caballero o aventurero. El Sensa Beryl se entrenaba desde la infancia y soñaba con ir a la ciudad algún día para salvar personas con su espada. Pero, al final, el Sensa Beryl solo podía ser un profesor de lecciones básicas de esgrima para autoprotección. Pero el Sensa Beryl sentía que ese trabajo era perfecto para él. Mientras caminaba y recordaba lo que su padre había dicho sobre el matrimonio, el Sensa Beryl recordó que una alumna hace mucho tiempo había dicho que prometía casarse con el Sensa Beryl cuando creciera. Fue entonces cuando una chica llegó al campo de entrenamiento del Sensa Beryl y lo llamó Sensa. El Sensa Beryl parecía sorprendido de que la chica fuera Alusa. Se sentaron juntos y charlaron. El Sensa Beryl dijo que estaba muy sorprendido al ver a Alusa porque Alusa ahora había crecido. Alusa Citrus es la principal caballera de Liberio, una chica de honor y la principal caballera del reino, y Alusa es alumna del Sensa Beryl. Desde la infancia, el Sensa Beryl vio a Alusa como una alumna talentosa, y Alusa siempre aprendió observando e imitando al Sensa Beryl. Ahora que habían pasado 4 años, no había nada más que el Sensa Beryl pudiera enseñarle a Alusa. Cuando Alusa dejó el dojo, el Sensa Beryl le regaló una espada. Mientras conversaban, el Sensa Beryl seguía mirando la espada que Alusa llevaba. El Sensa Beryl entonces preguntó a Alusa si siempre llevaba esa espada consigo, incluso pudiendo conseguir una mejor en la ciudad. Sonrojada, Alusa dijo que la espada que el Sensa Beryl le había dado era suficiente para ella. El Sensa Beryl entonces preguntó qué había traído a Alusa al dojo. Alusa dijo que se había convertido en la principal caballera que también enseñaba artes marciales a sus hombres. Al oír esto, el Sensa Beryl se asombró de que su alumna se hubiera convertido en una instructora responsable de guiar y entrenar a los caballeros. Eso significaba que Alusa era la mejor espadachina del reino. El Sensa Beryl dijo que estaba muy orgulloso de su alumna. Alusa entonces reveló que había recomendado al Sensa Beryl para ser el instructor especial de la unidad de los caballeros reales. Básicamente, Alusa y los demás caballeros del reino querían pedir al Sensa Beryl que fuera el instructor de los caballeros reales. El Sensa Beryl se quedó sin palabras al escuchar esto. ¿Cómo podría ser invitada para ser la instructora de espadas del mejor espadachín del reino de Liberio? Alusa reveló que el reino también había enviado una carruaje para recoger al Sensa Beryl, que estaba esperando en el frente. El Sensa Beryl se sorprendió mucho con la repentina noticia. Mostrando el mandato real, Alusa reveló que el Sensa Beryl debía apresurarse inmediatamente al Instana según lo ordenado. Después de prepararse, el Sensa Beryl entró en la carruaje muy torpemente. Ahora habían llegado a Baltoran, la capital del reino de Liberis. Luego fueron directamente a la sede oficial de los caballeros de Liberio, donde todos los caballeros estaban esperando la llegada del Sensa Beryl en el salón. Alusa entonces presentó al Sensa Beryl a todos los caballeros y declaró que, a partir de ahora, el Sensa Beryl sería su instructor especial, y dijo a todos los caballeros que elevaran sus expectativas respecto al Sensa Beryl. El Sensa Beryl no esperaba estar ante más de 100 caballeros muy talentosos. Alusa entonces reveló a los otros caballeros que el Sensa Beryl era mucho mayor que ella misma. Entonces, Alusa pidió al Sensa Beryl que dijera algunas palabras. Un nervioso Sensa Beryl estaba perdido sin saber qué decir.
Todos continuaron observando a su nuevo instructor de apariencia extraña. Después de la reunión, Alusa y el Sensa Beryl fueron al centro de la ciudad en una carruaje tirada por caballos. El Sensa Beryl entonces preguntó cuántas veces se habían encontrado además de una. Sin embargo, Alusa reveló que, como el Sensa Beryl tenía muchos alumnos en el dojo, no le importaba si el Sensa Beryl venía regularmente a la sede de los caballeros. El Sensa Beryl aún no podía entender su destino. Una vez en la ciudad, Alusa llevó al Sensa Beryl a comprar comida. Sin embargo, el Sensa Beryl sintió que ahora estaba siendo observado por muchas personas. Tal vez fuera porque estaban bastante sorprendidos porque una jefa caballera estuviera caminando con un hombre de mediana edad como el Sensa Beryl. Entonces eso parecía muy llamativo. Mientras los dos conversaban, alguien se acercó. La chica parecía llevar una placa de la Guilda de los Aventureros en el pecho. El Sensa Beryl pensó que la chica Satria podría ser una conocida de Alusa. La chica pareció muy sorprendida al mirar el rostro del Sensa Beryl. Entonces, sorprendida, la chica inmediatamente se acercó al Sensa Beryl y lo sacudió, ya que no esperaba encontrar al Sensa Beryl nuevamente después de 20 años de separación. El Sensa Beryl se dio cuenta de que la chica era Slaina Lysandre, una huérfana que el Sensa Beryl había encontrado hace 20 años. En aquel entonces, el Sensa Beryl también enseñó a Lysandre la espada durante 3 años antes de que Lysandre finalmente fuera adoptada y se separara del Sensa Beryl. Viendo a Lysandre sosteniendo al Sensa Beryl, Alusa se puso celosa y le pidió a Lysandre que soltara el hombro del Sensa Beryl. Se miraron fijamente y discutieron. Mientras caminaban, Lysandre ofreció al Sensa Beryl unirse a su unión, pero Alusa inmediatamente lo rechazó de manera unilateral, diciendo que el Sensa Beryl viajaría con ella alrededor de nosotros. Todos allí continuaron observando al Sensa Beryl caminar con los dos grandes y famosos caballeros del reino. Luego caminaron juntos y se detuvieron en una tienda de hierro y armas. Joko, que estaba observando a los dos exalumnos, no esperaba que todos estuvieran murmurando y mostrando su admiración por los dos grandes exalumnos. El dueño de la tienda de forja entonces los invitó a echar un vistazo. Mientras miraban todas las espadas, el Sensa Beryl no tenía idea de que estaba en un lugar que producía espadas para caballeros. El dueño de la tienda se acercó al Sensa Beryl y le pidió que probara usando el saco pesado del dueño de la tienda. Los dos exalumnos apenas podían esperar para ver al Sensa Beryl usar su espada, ya que hacía mucho tiempo que no veían al Sensa Beryl en acción con su espada. En el uso de una espada, incluso si tiene una hoja muy afilada, un espadachín debe usar su fuerza incluso al cortar un pez. Y el saco de golpeo o makibara desarrollado en Oriente está hecho con un grosor digno de un cuerpo humano. A menudo, es tan grueso que muchas espadas fallan en cortarlo, o se rompe o se dobla. El Sensa Beryl estaba ahora listo para empuñar su espada. Aunque su cuerpo ya estaba agotado por hoy, el Sensa Beryl no estaba muy preocupado porque su espada también era buena. Así que solo necesitaba concentrarse. El Sensa Beryl rápidamente cortó su espada en el makibara y en un instante el makibara fue cortado, pero aún permaneció de pie y no cayó debido al poder cortante afilado y poderoso del Sensa Beryl. El dueño de la tienda se quedó sin palabras con la habilidad del Sensa Beryl. Los tres entonces dejaron la tienda sin comprar nada. Lysandre y Alusa se dieron cuenta de que la espada que el Sensa Beryl estaba usando era una espada embotada. Inmediatamente después, el dueño de la tienda corrió hasta sus hombres en la parte trasera y los reprendió por colocar la espada sin terminar en el frente. El comerciante no podía creer en la gran habilidad del Sensa Beryl de cortar el makibara grueso usando una espada embotada. El comerciante se dio cuenta de que la persona era de hecho el llamado espadachín de las aguas estancadas, que todavía estaba en su apogeo y afilado. Esa noche, el Sensa Beryl regresó al dojo, pensando en sí mismo como un instructor para los caballeros reales. El Sensa Beryl también recordó a los caballeros que lo miraban extrañamente, porque, por supuesto, ellos también se sorprendieron al ver a alguien como él entrar en su medio. Además, la posición de Alusa como recomendadora del Sensa Beryl también podría estar en peligro. Ahora el Sensa Beryl seguía pensando en cómo resolver todo esto. Tal vez cuando llegara al dojo, tuviera una epifanía. Pero cuando llegó a casa, el padre del Sensa Beryl le dijo que el Sensa Beryl no debería haber ido a casa primero. A su padre mandó al Sensa Beryl a irse. El Sensa Beryl se sentó allí sin entender lo que su padre estaba realmente haciendo, pero inevitablemente, el Sensa Beryl tuvo que partir.
El Sensa Beryl entonces regresó a la casa de Alusa y dijo que había sido expulsado de casa. Alusa se preguntaba cómo el Sensa Beryl podría haber sido expulsado. Resulta que unos momentos antes de que el Sensa Beryl llegara a casa, había un alumno sentado con su padre. Ese alumno era Landred, que había regresado después de convertirse en un aventurero. Después de saludar al Sensa Beryl, Landred reveló que estaba casado y tenía un hijo recién nacido. Así, Landred estaba pensando en retirarse de las aventuras. El Sensa Beryl lo miró con asombro. Que un alumno más joven que él pudiera casarse antes que el Sensa Beryl, que era mayor y su maestro. El Sensa Beryl entonces preguntó sobre cuál era el próximo plan de Landred. El padre del Sensa Beryl se despertó y dijo que había entregado el dojo a Landred para administrar, y le dijo al Sensa Beryl que se concentrara solo en el reino del tren bola. El Sensa Beryl se quedó impactado al escuchar esto. Su padre incluso agregó que el Sensa Beryl debería encontrar una novia antes de volver a casa. Alusa, que estaba escuchando, se sorprendió y dijo que parecía una buena noticia. Pero el Sensa Beryl se sorprendió aún más y dijo que necesitaba encontrar una posada primero. Entonces, pidió a Alusa que le ayudara a encontrar una. Pero Alusa ofreció su propia casa. Obviamente, esto no estaba permitido. Después de eso, el Sensa Beryl y Alusa fueron a la guilda de los aventureros para encontrar a Rhysandera Beryl. El Sensa no esperaba que la guilda estuviera tan concurrida. Luego encontraron a Rhysandera, que acababa de despertar y aún estaba usando su ropa de dormir sexy. Rhysandera se sorprendió con la llegada del Sensa Beryl, quien era conocido por haber regresado al dojo desde ayer. Después de sentarse y explicar todo, Rhysandera finalmente entendió y aceptó la petición del Sensa Beryl de ayudarlo a encontrar un lugar barato y bueno para quedarse. Rhysandera entonces reveló que había una posada cerca de la guilda de los aventureros, por lo tanto, era seguro decir que era muy segura. Alusa la interrumpió y dijo que, ya que el Sensa Beryl estaría yendo frecuentemente a la sede de los caballeros, sería mejor si el Sensa Beryl se quedara en la casa de Alusa por conveniencia. Rhysandera no quería perder y se levantó para discutir con Alusa hasta que quedaron en silencio por un momento, y luego sacaron sus espadas para atacarse una a la otra. Pero antes de que las espadas pudieran ser sacadas, el Sensa Beryl rápidamente subió a la mesa y quitó las espadas de ellas sin que las dos chicas se dieran cuenta. Continuaron discutiendo hasta finalmente ayudar al Sensa Beryl a encontrar su hospedaje. Cuando el Sensa Beryl llegó y fue recibido por el posadero, sintió que la posada era bastante agradable, aunque estaba un poco lejos de la sede y de la guilda de los aventureros, pero cerca del mercado y de la forja. Sin embargo, el Sensa Beryl aún estaba pensando en Alusa, que parecía abatida y quejándose hasta donde él podía ver. Esa noche, el Sensa Beryl estaba sentado en una silla, disfrutando de su sake. El Sensa Beryl estaba bastante frustrado con su situación actual, donde su vida era miserable porque sus dos alumnos lo habían ayudado hasta ahora, los cuales también eran profesores y estaban relacionados con la posada principal. Aunque era solo un hombre de mediana edad, el Sensa Beryl aún estaba curioso sobre lo que Alusa esperaba de él hasta ahora. El Sensa Beryl solo podía contemplar mientras bebía su sake. Al día siguiente, un despeinado Sensa Beryl y Alusa caminaron hasta los campos de entrenamiento de los caballeros. El Sensa Beryl entonces vio a un caballero que llamó su atención practicando usando una técnica de torsión muy poderosa para atacar a los oponentes. El Sensa Beryl estaba realmente preocupado con el terrible entrenamiento, ya que los caballeros podrían haber sido asesinados al usar espadas reales. Alusa entonces anunció a todos los caballeros que, a partir del lunes, practicarían con el Sensa Beryl, quien también les daría orientación. Sin embargo, algunos de los caballeros parecían menospreciar al Sensa Beryl, haciéndolo sentir herido e incómodo con esa atmósfera. De repente, una caballera llamó al Sensa Beryl desde la fila de caballeros. Era Kiruni, una exalumna del Sensa Beryl que él no esperaba que se convirtiera en una gran caballera. Pero Kiruni dijo que aún estaba lejos de ser grande y estaba muy feliz de ser enseñada nuevamente por el Sensa Beryl, porque, en aquel tiempo, Kiruni estudió solo 2 años en el dojo. El Sensa Beryl se sintió cada vez más emocionado con todo esto y se sentía dejado atrás por sus 3 alumnos. Se sentía en el punto más bajo de su vida. Fue entonces cuando un caballero que el Sensa Beryl había notado anteriormente se acercó a ellos y se presentó como Amblis Draud, que había sido designado como el vicecomandante de los caballeros. Al escuchar esto, el Sensa Beryl no se sorprendió de que la presencia de Amblis se sintiera como la de un caballero fuerte desde ayer.
Hasta el Sensa Beryl sintió una aura asesina viniendo de Anne-Bliss. Tal vez esto fuera porque Riverio era un caballero orgulloso. Entonces, claro, Anne-Bliss necesitaba ser reconocido por eso. El Sensa Beryl estaba curioso sobre Anne-Bliss, que era vicecomandante. Anne-Bliss entonces desenfundó su espada y la apuntó hacia el Sensa Beryl, diciendo que necesitaba su orientación. Y llamó al Sensa Beryl Beryl Dono. Alusa continuaba mirando al Sensa Beryl con la sensación de que ahora él finalmente tenía un rayo de luz de nuevo, mientras miraba a Anne-Bliss, que le había dado una espada como señal de respeto. Es importante notar que los caballeros de Riverio son la fuerza de caballeros más fuerte del reino. Son una élite de pocos que son el orgullo del reino y pasan por entrenamientos muy rigurosos. Y hay un miembro de Riverio que se dice tiene la fuerza equivalente a 10 caballeros de otros países. Ese es el vicecomandante, Anne-Bliss. Incluso Anne-Bliss, siendo también el mejor usuario de espada, se sentía en una situación seria al ver a Anne-Bliss blandir su espada. El Sensa Beryl entonces rechazó, ya que dudas llenaron su corazón. Era muy serio, incluso siendo una lucha ligera, y sería una vergüenza si el Sensa Beryl perdiera contra él. El Sensa Beryl esperaba que Alusa interrumpiera esto, pero Alusa dijo que esto sería una oportunidad y una lección para los caballeros. El Sensa Beryl se sintió impactado y angustiado, pero inevitablemente tuvo que aceptar este combate. Ahora los dos se enfrentaban con varios caballeros ya reunidos para observar este combate. Karuni estaba muy preocupada por el Sensa Beryl, ya que era la primera vez que lo veía competir. Además, todos sabían que el vicecomandante era un superhumano que podía detener una vaca enfurecida con solo un trozo de madera. Había algunos caballeros que intentaron imitar esa habilidad y terminaron rompiéndose las muñecas. Alusa continuaba intentando calmar a Kuruni, que parecía muy preocupada por el Sensa Beryl. Anne-Bliss continuó mirando fijamente al Sensa Beryl frente a él. Anne-Bliss estaba emocionado por aprender que el profesor comandante de Alusa sería su instructor. Durante este tiempo, Anne-Bliss también había escuchado rumores sobre el legendario Katainaka no Kensa, lo que despertó su curiosidad. Cuando el futuro instructor espadachín llegó, Anne-Bliss lo vio solo como un hombre de mediana edad que no lograba sentir la intención de la espada. Anne-Bliss incluso sospechaba que el espadachín había pedido al comandante que lo hiciera instructor de los caballeros. Y si eso fuera verdad, ¿cómo podría un gusano luchar contra un caballero? Viendo la actitud del comandante adjunto, el Sensa Beryl sospechó que Anne-Bliss tenía la intención de matarlo. El Sensa Beryl entonces se preparó sosteniendo su espada de madera y se concentró en no perder esa lucha. Se enfrentaron, y la lucha comenzó. Anne-Bliss atacó inmediatamente al Sensa Beryl con su espada, pero muy rápidamente, hasta imperceptible al ojo humano, el Sensa Beryl logró esquivar y revertir la situación sujetando el cuello de Anne-Bliss con su espada de madera hasta que casi cayó. Alusa observó mientras Anne-Bliss atacaba directamente al Sensa Beryl, golpeándolo en la garganta y luego transformando eso en un ataque al torso derecho vacío del Sensa Beryl. Pero el Sensa Beryl logró bloquear y movió la mano hacia arriba para hacer que Anne-Bliss perdiera el equilibrio. Viendo esto, el Sensa Beryl inmediatamente atacó el cuello de Anne-Bliss, que estaba caído. Después de esa primera batalla, comenzaron de nuevo. Anne-Bliss continuó lanzando todo lo que tenía contra el Sensa Beryl, quien seguía sosteniéndose y contraatacando. Esto dejó al vicecomandante herido y agotado, pero el vicecomandante parecía mantener su posición. Alusa pensó que el factor más importante en la fuerza del Sensa Beryl eran sus ojos, que podían ver la respiración del oponente, detectar el peso de su cuerpo y su voluntad extraordinaria de luchar. Hasta sus ojos lograban ver huecos invisibles como agujeros de alfiler. Ataque tras ataque fue soportado y devuelto por el Sensa Beryl, e incluso Anne-Bliss comenzó a sentirse herido y casi sin esperanza. Pero Anne-Bliss aún tenía la determinación de atacar de nuevo y derrotar al Sensa Beryl. Pero parecía que el ataque era inútil. El vicecomandante, sin otra opción, entonces activó su habilidad de espada, Keitengiri, girando y flotando en el aire y dividiendo la defensa del enemigo en dos. La principal habilidad del vicecomandante. Nuevamente, el Sensa Beryl evitó el ataque mortal con tanta facilidad que el comandante adjunto cayó de rodillas y se quedó pasmado al darse cuenta de que la esgrima del Sensa Beryl era real. Viendo esta batalla, Alusa recordó cuando luchó con Anne-Bliss en la determinación del comandante de los caballeros reales. Alusa lo había derrotado con facilidad en aquel momento. Y si no fuera por Anne-Bliss habría sido el comandante ahora. Volviendo a la batalla entre el Sensa Beryl y Anne-Bliss, que dejó a Anne-Bliss aún más acorralado y agobiado.
Ahora el comandante adjunto en Bridge-kun estaba completamente superado por el Sensa Beryl, e hizo que todos aplaudieran en reconocimiento a la proeza del Sensa Beryl en esta lucha. Después de un tiempo, la comandante Alusa interrumpió la lucha porque ya había encontrado un vencedor. En la noche después de la batalla, el Sensa Beryl y sus 3 exalumnos fueron a una taberna para celebrar que el Sensa Beryl se había convertido en instructor. El Sensa Beryl observaba a Alusa, que estaba tan emocionada que bebió un gran vaso de cerveza de un solo trago, y comió la carne en su mesa con tanto gusto que se olvidó de sí misma. El Sensa Beryl entonces se ofreció para preguntar a Alusa si quería pedir algo más. Alusa se quedó instantáneamente sorprendida y se sonrojó de vergüenza por haberse olvidado de sí misma. El Sensa Beryl se quedó sin palabras, no esperando que el día de beber con sus 3 exalumnos finalmente llegara. Entonces alguien vino a ofrecer una bebida al Sensa Beryl. Era el comandante adjunto en Bridge-kun, que había curado sus heridas y vino a unirse a la celebración. El Sensa Beryl entonces agradeció por haberse tomado la molestia de organizar tal celebración. En Bridge-kun dijo que el Sensa Beryl no debería preocuparse mucho porque la comida en la taberna no era tan cara mientras servía una bebida en el vaso del Sensa Beryl. Alusa hizo una mueca, aunque también quería servir una bebida al Sensa Beryl. Aplis entonces reveló que muchos miembros de la Unión, incluido él mismo, habían agradecido al Sensa Beryl. Aplis también expresó sus disculpas por haber sido irrespetuoso con el Sensa Beryl. Con todo su corazón, Aplis se inclinó y gritó que admiraba al Sensa Beryl. Aplis también se sintió avergonzado por no haber confiado en el Sensa Beryl. Las chicas pensaron que parecía que el vicecomandante estaba borracho. Alusa entonces reveló que ella también había dicho que incluso una comandante como Alusa no podría luchar contra el Sensa Beryl. Alusa entonces preguntó al Sensa Beryl qué pensaba sobre las habilidades de Aplis durante el duelo. Mientras comía su carne, el Sensa Beryl reveló que el vicecomandante, en Bridge-kun, era bastante fuerte y hasta tenía manos más fuertes que la media de las personas, especialmente en aquel golpe torcido anterior. Incluso aquel ataque hizo que el Sensa Beryl levantara una pierna para evitar el ataque. Si no hubiera logrado esquivarlo, el Sensa Beryl podría haber sido cortado y dividido por la espada. Al escuchar esto, Aplis pensó que el Sensa Beryl era capaz de analizar el ataque en tan poco tiempo. El Sensa Beryl también añadió que podría haber muerto si hubiera sido alcanzado por el ataque, así que no tuvo más opción que torcerse para evitar el ataque. El Sensa Beryl entonces aconsejó a Aplis que, si un oponente lograra alcanzar la espalda de Aplis durante el golpe torcido, ese oponente sería capaz de evitar el corte de la espada y alcanzar el punto ciego de H. Entonces, en Bridge-kun tendría que encontrar una solución para esa posibilidad. En Bridge-kun inmediatamente se levantó y se inclinó ante el Sensa Beryl nuevamente, diciendo que el Sensa Beryl era la persona que los caballeros más necesitaban. Entonces en Bridge-kun imploró al Sensa Beryl para continuar orientando a los caballeros a partir de ahora. Al escuchar esta petición, el Sensa Beryl pensó que incluso la clase de caballeros aún no sabía cómo sería su futuro. Entonces, el Sensa Beryl no debería ser negligente al respecto. Mientras daba palmadas en el hombro de Bridge-kun, que seguía inclinándose, el Sensa Beryl pidió su cooperación para hacer esto. Bridge-kun despertó y dijo que se sentía como si estuviera soñando al conocer al famoso espadachín de las aguas estancadas. El Sensa Beryl se sorprendió y no entendió el apodo. Retomaron la conversación y pasaron el resto de la noche celebrando en la taberna. Después de la celebración y la cena, Alusa se sentó en una silla de césped cerca de la taberna y se arrepintió de haber bebido frente al Sensa Beryl. Alusa se preocupaba de que el Sensa Beryl pudiera haber pensado en ella como una mujer descortés, pero Alusa pensó que debería bajar la guardia ahora que su plan estaba funcionando. Viendo la lucha anterior entre el Sensa Beryl y Bridge-kun, Alusa recordó cuando su serie también logró evitar el ataque giratorio de H, pero su espada de entrenamiento fue la víctima. Alusa se sentó pensativa, mirando la luna en el cielo nocturno, recordando la espada que el Sensa Beryl le dio en el dojo, que el Sensa Beryl dijo ser el regalo de despedida de ellos. Además, el Sensa Beryl había dado la espada a sus alumnos que dominaron todas sus técnicas en el dojo, significando que no había más nada que el Sensa Beryl pudiera enseñar a Alusa en ese momento. Alusa se quedó sorprendida y dijo que su nivel estaba muy por debajo del Sensa Beryl, pero el Sensa Beryl negó esto, y dijo que Alusa solo miraba al Sensa Beryl como su maestro. Después de todo, Alusa era una chica talentosa. Entonces,
el Sensa Beryl pensó que el nivel de Alusa era demasiado alto para quedarse atrapada en ese dojo. Alusa solo pudo permanecer en silencio y confundida sobre por qué el Sensa Beryl estaba siendo tan condescendiente. Pero no tuvo otra opción que seguir las palabras del Sensa Beryl y dejar el dojo. Desde entonces, Alusa estableció sus planes y objetivos para su vida. Después de eso, Alusa fue al centro de la ciudad para hacer la selección de caballeros reales. En ese momento, después de hacer el examen escrito, todas las personas comenzaron a notar a Alusa, que era muy talentosa y quedó en primer lugar. Fue entonces cuando comenzó la siguiente prueba, un duelo con un compañero caballero. Elusche logró derrotar a todos, incluso al instructor de la tropa. Elusche era realmente muy buena y dominaba todas las luchas de duelo con todos. Elusche pensó que incluso el caballero más fuerte del reino no era rival para el Sensa Beryl. Después de eso, Elusche fue nombrada caballera y la comandante más joven debido a su talento. Tras eso, Elusche incluso fue invitada a convertirse en la instructora de caballeros del reino, porque el reino sintió que no había nadie mayor que Alusa. Cuando aceptó la oferta, Alusa estaba esperando por ese momento. Fue entonces cuando Alusa recomendó a alguien más adecuado que ella, el Sensa Beryl. Entonces la razón de Alusa para convertirse en una caballera fue preparar el escenario para el Sensa Beryl. Quizás, si la gente supiera todo esto, pensarían que Alusa no era más que una chica egoísta. Pero ella no sentía que tuviera ambiciones como los demás caballeros. Todo en lo que Alusa podía pensar era que, hasta ahora, muchas personas no conocían la esgrima del Sensa Beryl, por lo que era muy difícil mantener eso solo para sí misma. En ese momento, Alusa recordó el día en que estaba herida del entrenamiento y corrió llorando debajo de un árbol. Beryl Sensa se acercó a ella e intentó consolarla, diciéndole que podría descansar tranquilamente si Alusa no estuviera herida, porque el Beryl Sensa estaba en realidad muy preocupado por sus alumnos lesionándose. Al escuchar esto, Alusa se emocionó mucho y abrazó al Beryl Sensa. Hasta ahora, ese era el plan de Alusa para mostrar al mundo la esgrima del Beryl Sensa. Y de ahora en adelante, Alusa estaba determinada a construir una nueva era, y en el futuro, el Sensa Beryl debería ser llamado Maestro de la Espada. Al mismo tiempo, el Sensa Beryl tambaleó de regreso a la posada e inmediatamente se acostó en la cama después de beber demasiado durante la celebración con sus alumnos más temprano. En una biblioteca, dos chicas conversaban sobre la desafortunada noticia del vicecomandante Libero siendo derrotado en un duelo. La chica de cabellos claros estaba incluso preocupada por el vicecomandante Embridge-kun, quien esperaba que su rostro bonito estuviera bien. La chica de cabellos oscuros llamada Fiesel estaba buscando un libro en el estante y preguntó sobre la persona que había derrotado al vicecomandante. La chica de cabellos claros entonces mencionó que alguien llamado Bakulter, que era un instructor, había derrotado al vicecomandante Embridge-kun. Al escuchar la confesión de su amiga, Fiesel se sorprendió al saber que era el Sensa Beryl quien estaba siendo mencionado. Entonces Fiesel también era una de las alumnas del Sensa Beryl en el dojo. Mientras tanto, en el centro de caballeros, Karuni explicó al Sensa Beryl que en la parte oeste de la ciudad se encuentra el distrito comercial, que tiene muchas tiendas. Y, por supuesto, no está libre de peleas tampoco, por lo que los caballeros patrullan frecuentemente el área. Después de terminar el entrenamiento con los caballeros, el Sensa Beryl descansó con Karuni y Aplis en el corredor de entrenamiento. Karuni entonces preguntó al Sensa Beryl si se estaba acostumbrando a la ciudad. El Sensa Beryl reveló que sí, aunque no tuviera tiempo para ir a ningún lugar más allá del centro nocturno de Liberio. Aplis reveló que hay muchos lugares famosos en Valtrain, como el Parque del Árbol Gigante, y también el monumento al héroe Lucky. Así que no había nada de malo en que el Sensa Beryl pasara su tiempo viajando por la ciudad, después de venir de tan lejos. Al escuchar esto, Karuni se ofreció para mostrarle la ciudad al Sensa Beryl. Como Karuni también estaría de guardia patrullando el oeste, parecía que sería mejor si el Sensa Beryl fuera junto con Karuni para un paseo. Finalmente llegaron al mayor mercado del oeste. Cuando vio el enorme y concurrido mercado, el Sensa Beryl se maravilló. Karuni también le pidió al Sensa Beryl que comprara lo que necesitara allí. Pero el Sensa Beryl se sintió aturdido porque era solo un viejo campesino que ni siquiera sabía a dónde ir, ya que había muchas tiendas allí, mientras seguía acompañando a Karuni para mirar ropa. Una persona con ropa y rostro misterioso se acercó al Sensa Beryl y llamó su nombre. Cuando Karuni reconoció a la persona,
el Sensa Beryl solo continuó curioso y observó quién era la persona que parecía familiar. Pero cuando el Sensa Beryl notó la espada que ella llevaba y vio a la chica quitarse la capucha de su capa, el Sensa Beryl se dio cuenta de que era Fizzle. Fizzle se sintió decepcionada de que su maestro no la hubiera reconocido a primera vista. Beryl Sensa parecía arrepentido y se disculpó con Fizzle. Fizzle era alumna del Beryl Sensa en el dojo. Fizzle es una niña tranquila. Incluso Fizzle raramente hablaba con otros niños. El Sensa Beryl frecuentemente la veía practicando movimientos de espada en un rincón del dojo sola. Incluso después de completar todas las técnicas del Sensa Beryl y recibir la espada como una señal de despedida, Fizzle solo dijo que ya tenía su próximo objetivo. Fue entonces cuando Fizzle dejó el dojo. Kurumi entonces invitó a Fizzle a unirse a ellos en un paseo. Fizzle aceptó felizmente porque hacía mucho tiempo que no salía con Karuni y el Sensa Beryl. Mientras caminaban y hacían compras, continuaron hablando sobre el propósito de Fizzle de estar allí. Karuni entonces explicó al Sensa Beryl que Fizzle ahora era un as en la división mágica. El Sensa Beryl se sorprendió de que una de sus exalumnas pudiera usar magia. Sobre la división mágica, era una organización de brujas, una ocupación rara en el mundo. Luego cooperaron con los caballeros de Liberio para formar el mecanismo de poder en el reino. El Sensa Beryl se sorprendió un poco porque pensaba que Fizzle se convertiría en una guerrera. Fizzle entonces mostró uno de los artículos mágicos en la tienda, un anillo de cera que podía emitir fuego. Además, Fizzle también mostró unos pendientes malditos. El dueño de la tienda entonces quiso pagar por el artículo, pero Fizzle se negó. El Sensa Beryl entonces preguntó si era seguro llevar tales artículos malditos. Fizzle reveló que, siempre que no se cumplieran las condiciones, la maldición no se activaría. Fizzle se acercó al Sensa Beryl y le dio una pulsera llamada brazalete del descanso. Cuando el Sensa Beryl la use mientras duerme, podrá descansar relajado después del exhaustivo entrenamiento con los caballeros. El Sensa Beryl se sintió conmovido por la amabilidad de su exalumna. Continuaron hablando sobre magia. Pero el Sensa Beryl se sintió un poco triste por no poder ver más las habilidades de espada de Fizzle. Mientras conversaban, una mujer gritó porque sus pertenencias habían sido robadas por dos hombres con cubiertas en la boca. El Sensa Beryl entonces intentó ayudar, pero Fizzle lo detuvo y le pidió al Sensa Beryl que la dejara hacerlo sola. Karuni frunció el ceño, ya que debería haber sido su trabajo. Fizzle entonces se preparó desenfundando su espada, haciendo que el Sensa Beryl se preguntara si Fizzle no usaría su magia esta vez. Cuando Fizzle desenvainó su espada, un relámpago salió de la espada y rápidamente alcanzó a uno de los ladrones hasta dejarlo inconsciente. Entonces esa es la magia y las habilidades de espada de Fizzle. Uno de los ladrones que sobrevivió huyó inmediatamente hacia el callejón. El Sensa Beryl estaba preocupado por esto, pero Fizzle dijo que era suficiente dejarlo a ella. En ese momento, Fizzle rápidamente saltó y voló detrás de uno de los ladrones que escapó y lo golpeó rápidamente por detrás hasta que cayó. Ahora, Kurumi capturó a los dos ladrones con la ayuda de Fizzle, usando su espada mágica, e inmediatamente los arrastró llevándolos consigo. El Sensa Beryl quedó impresionado al ver a todos sus alumnos y caballeros tan grandes y fuertes. Fizzle entonces preguntó al Sensa Beryl si había visto su habilidad antes. Él quedó impresionado y elogió la habilidad. Fizzle reveló que el poder se llamaba espada mágica, donde Fizzle fortalecía su espada con poder mágico. Incluso el comandante de la división mágica de Fizzle dijo que ella era la más fuerte en ese aspecto. Beryl realmente no pensaba que hubiera una técnica de espada tan grande como esa. Incluso la misma espada podría atacar con solo un golpe. El Sensa Beryl no podía creer que su técnica de espada pudiera haber evolucionado tanto y pidió a Fizzle que le contara sobre el profesor que la enseñó y quería conocer al profesor. Fizzle confesó que fue el comandante de su división quien le enseñó la técnica de la espada mágica. Incluso cuando Fizzle contó a su comandante de división sobre el Sensa Beryl, el comandante de la división también dijo lo mismo que el Sensa Beryl, que el comandante también quería conocer al Sensa Beryl. Entonces Fizzle pensó que los dos eran similares. Esa noche, mientras volvía a la posada, el Sensa Beryl sintió que su cuerpo y hombros estaban mejor mientras usaba la pulsera dada por Fizzle. Hoko seguía pensando en sus 4 exalumnos hasta ahora que habían sido muy exitosos y se preguntaba si era todo debido a las técnicas de espada que el Sensa Beryl les había enseñado. Pero de nuevo, el Sensa Beryl intentó alejar esos pensamientos.
porque el Sensa Beryl no debía ser arrogante, y sus alumnos debían ser elogiados por sus esfuerzos. El Sensa Beryl sentía que no había logrado nada y era solo un hombre viejo común. Mientras Hoko seguía caminando y soñando despierto, una bola de fuego flotó frente a él y se transformó en una mujer de fuego. El Sensa Beryl se sorprendió al verla. En ese momento, la mujer de fuego lanzó su ataque de fuego en el Sensa Beryl, haciendo que saltara y soltara su capa y desenvainara su espada, que rápidamente se movió y cortó la cabeza de la mujer de fuego hasta que fue cortada. Pero la cabeza se unió de nuevo. Viendo esto, el Sensa Beryl se preguntó si eso también era magia. Un momento después, se descubrió que a la distancia había una chica misteriosa usando la misma pulsera que el Sensa Beryl, así como la pulsera usada por Fizzle. ¿Quién es exactamente esta persona misteriosa? La muñeca de fuego reapareció para atacar al Sensa Beryl. El Sensa Beryl continuó golpeando su cuerpo, pero nada sucedió. Entonces, el Sensa Beryl recordó lo que Fizzle dijo sobre que una bruja no podía lanzar hechizos a distancia, y eso debilitaría su fuerza. Recordando esto, el Sensa Beryl inmediatamente corrió para atraer al muñeco de fuego a una arena. Y de hecho, el muñeco de fuego no pudo perseguirlo más. Y si el lugar fuera una gran arena, entonces no habría lugar para que la bruja se escondiera. Fue entonces cuando la chica bruja apareció y dijo que el Sensa Beryl era muy valiente por atraerla hacia afuera. El Sensa Beryl se confundió al llamarla niña, pero la chica bruja se molestó con quien el viejo Sensa Beryl llamaba niña cuando ella era mayor que el Sensa Beryl. La hechicera entonces reveló que una persona llamada Maestro de la Espada Blackwater podía escapar del hechizo. Entonces no es de extrañar que Rowling Blade o Embrit Kun pudieran perder ante él. Pero la chica bruja reveló que la razón por la que vino allí era para matar al Sensa Beryl. El Sensa Beryl la miró con una cara impasible, pero pensó que no debía subestimarla porque algo parecía estar mal. Entonces, el Sensa Beryl continuó observando a la chica bruja, y vio que la pulsera que ella llevaba era muy similar a la pulsera usada por Fizzle. La chica bruja reveló que la pulsera que llevaba era la pulsera que robó de una guerrera atractiva. Y con una cara desafiante, la chica bruja preguntó si la pulsera le hacía recordar al Sensa Beryl a alguien. El Sensa Beryl la miró seriamente y preguntó dónde estaba su exalumna. En lugar de asustarse, la chica bruja lo miró con una cara desafiante y se preparó para atacar. Ahora, el Sensa Beryl ya había establecido su base para atacar a la chica bruja también. ¿Qué estaba realmente pasando? El Sensa Beryl continuó evitando el ataque, y de repente una gran piedra de cristal apareció sobre la cabeza de ella. Dándose cuenta de la piedra, el Sensa Beryl inmediatamente la cortó con su espada. Entonces, de repente, un rayo apareció para atacar desde una grieta en la roca. Resultó que era obra de dos chicas brujas que estaban apuntando a su punto ciego, pero el Sensa Beryl logró esquivar el ataque. La chica bruja se rió a carcajadas, encontrándolo muy divertido. Entonces ella atacó nuevamente con su fuego, haciendo que el Sensa Beryl corriera y esquivara, sin poder acercarse. El Sensa Beryl se dio cuenta de que muchos hechizos habían sido lanzados en un solo ataque. El Sensa Beryl sintió que si continuaba así, sería agotado hasta la extenuación. Pero si el Sensa Beryl pudiera atacar, entonces la chica bruja no tendría otra opción que seguir lanzando sus hechizos. El Sensa Beryl se dio cuenta de que si la magia era controlada por humanos, entonces obviamente habría límites. Entonces, todo esto era una batalla de resistencia. Quien se agotara primero sería el perdedor. De repente, la chica de fuego reapareció y tocó el suelo hasta que se transformó en un charco. El ver el Sensa entonces entró en pánico y evitó el charco agitado. Viendo que el ver el Sensa continuaba esquivando, la chica mágica transformó a la chica de fuego en una luz que se encogió en la palma de su mano y se convirtió en una bola de luz, y luego la lanzó al ver el Sensa, que había sido atrapado en el charco. La esfera entonces cayó en el agua y explotó instantáneamente con gran fuerza. Esto sucedió porque, cuando el agua toca un objeto muy caliente, hace que el agua hierva y crea una explosión llamada erupción freática. Sin embargo, el Sensa Beryl logró evitar la explosión y saltó muy rápidamente hacia la chica bruja. Justo cuando el objeto caliente estaba a punto de caer, el Sensa Beryl cortó el suelo en forma de triángulo, y levantó una pared como protección contra la explosión. Cuando el Sensa Beryl se acercó a ella, de repente una luz salió del cuerpo de la chica bruja. Espontáneamente, el Sensa Beryl inmediatamente saltó hacia el lado izquierdo.
El Sensa Beryl pensó que si la chica bruja continuaba presionándolo así, entonces podría morir. La chica bruja respiró hondo y pareció rendirse al decir que no tenía más nada para atacar. Y resultó que el Sensa Beryl era exactamente lo que Fizzle había dicho. Al escuchar esto, el Sensa Beryl se sorprendió. Y preguntó si la chica mágica conocía a Fizzle. La chica mágica sonrió y dijo que fue ella quien enseñó magia a Fizzle. La chica mágica, llamada Lucy Diamond, es la comandante de la División Real de Magia. Los dos entonces conversaron, y la comandante de la División de Magia, Lucy, dijo que había oído un poco sobre el Sensa Beryl de Fizzle, y descubrió que el Sensa Beryl era realmente tan fuerte, y podía incluso sobrevivir al hechizo. La comandante de la División de Magia, Lucy, pensó que el Sensa Beryl era una persona extraña, porque incluso sabiendo que su vida estaba en peligro, el Sensa Beryl deliberadamente luchó contra el muñeco de fuego. El Sensa Beryl dijo que, pensándolo bien, es raro que una bruja actúe como un bandido, y el Sensa Beryl se preguntó por qué la comandante de la División de Magia de Lucy podía mentir descaradamente así. Resultó que la comandante de la División de Magia de Lucy también esperaba que el Sensa Beryl no luchara seriamente contra ella. Pero hasta ahora, la comandante de la División de Magia de Lucy pensó que quería parecer genial. Entonces el Sensa Beryl fue distraído por un sonido. Era el sonido del agua evaporándose y congelándose. La comandante de la División de Magia, Lucy, entonces invitó al Sensa Beryl a ir a ayudarla. Aunque fuera todo por causa de la magia anterior de la comandante de la División de Magia, Lucy. Entonces salieron apresuradamente antes de que algo sucediera en la plaza por la magia de la comandante de la División de Magia, Lucy. Al día siguiente, el Sensa Beryl caminó hasta el centro de entrenamiento de los caballeros, donde los caballeros saludaron al Sensa Beryl mientras pasaba por el corredor. En esa ocasión, el Sensa Beryl encontró a Fizzle, que estaba cargando una gran caja al centro de los caballeros. Se saludaron y el Sensa Beryl agradeció por la pulsera que Fizzle le había dado, que resultó ser muy útil. Entonces el Sensa Beryl preguntó si algo había sucedido hoy para traer a Fizzle al centro de los caballeros. Fizzle entonces explicó que estaba llevando una poción hecha por la División de Brujas para ser entregada al centro de los caballeros del reino de Liberio. El Sensa Beryl entonces se ofreció a ayudar a levantar la gran caja de madera que contenía la poción porque parecía ser muy difícil para Fizzle. Pero resultó que el Sensa Beryl no podía levantarla porque Fizzle también la estaba cargando usando magia. Los dos entonces entraron juntos y caminaron por el corredor discutiendo sobre la comandante de la División de Magia que se encontró con el Sensa Beryl la noche pasada. Fizzle explicó que la comandante de la División de Magia, Lucy, había dicho que usaba magia para evitar que su cuerpo envejeciera. Entonces nadie tiene certeza de cuál es su edad real ahora. Entonces quizás la comandante de la División de Magia, Lucy, también sea mayor que los dos. Fizzle añadió que, aunque la comandante de la División de Magia, Lucy, parecía una niña, era reconocida como la bruja más fuerte de todos los tiempos. Además, la comandante de la División de Magia, Lucy, conocía toda la magia de este continente. Podría incluso decirse que la comandante de la División de Magia, Lucy, era un arma mágica viva bajo vigilancia del Estado. Al escuchar esto, el Sensa Beryl pensó que podría ser difícil para él encontrar a la comandante de la División de Magia, Lucy, nuevamente. Los dos continuaron caminando, y el Sensa Beryl tenía la intención de llevar a Fizzle a la oficina de Alusa para entregar la poción nocturna. Cuando llegaron, fueron recibidos por tres chicas que estaban esperando en la mesa de visitantes en la oficina de la comandante de los caballeros, Alusa. Eran la comandante de la División de Magia, Lucy Diamond, la comandante del escuadrón de los caballeros de Liberio, Alusia Citrus, y también la aventurera de rango negro, Sleena Lysandra San. Las tres recibieron al Sensa Beryl y a la recién llegada Fizzle, pero el Sensa Beryl estaba curioso sobre qué era la reunión ante él. La comandante de la División de Magia, Lucy, entonces dijo que era una coincidencia que estuvieran hablando sobre el Sensa Beryl. Ella entonces invitó al Sensa Beryl a sentarse. Alusa y Sleena estaban confundidas sobre cómo se conocían. El Sensa Beryl se sentó y preguntó sobre qué estaban hablando. Sleena mencionó que necesitaban al Sensa Beryl para entrenar a aventureros principiantes. Sleena explicó que había un grupo de aventureros principiantes que habían sido solicitados para conquistar una mazmorra. Pero por otro lado, los principiantes que iban a conquistar la mazmorra debían ser acompañados por aventureros de rango platino o superior.
Pero ahora estaban con falta de personal, así que solo Selina podía hacerlo. Alusa entonces dijo que anteriormente, Selina había dicho que podía manejarlo sola. Selina reveló que la situación había cambiado, porque había una posibilidad de que se encontraran con un monstruo misterioso en la mazmorra. Resultó que la división de magia también había recibido la misma solicitud para investigar la mazmorra porque había rumores de que había un poder mágico misterioso en la mazmorra. Pero en realidad, la posibilidad de encontrar un monstruo misterioso era pequeña, pero por precaución, la guilda decidió tener al menos 2 personas acompañando a los aventureros novatos en el grupo. Entonces, si el Senza Beryl estuviera a su lado, no habría necesidad de preocuparse. Al escuchar la explicación y la solicitud de ella, el Senza Beryl aceptó y preguntó a Alusa si estaba bien que el campo de práctica quedara temporalmente vacío. Alusa respondió que no había nada de qué preocuparse. Selina agradeció al Senza Beryl por ayudarla. Ellos entonces planearon ir a la guilda. La comandante de la división de magia, Lucy, también pidió a Fiesel que los acompañara, ya que podría encontrar algo interesante allí. Mientras caminaban por el corredor, Alusa reveló que no esperaba que el Senza Beryl aceptara la oferta. Pero el Senza Beryl dijo que, si fuera su antiguo yo, habría rechazado. Pero ahora era porque Alusa le había pedido ser instructor, y por eso, el Senza Beryl se sentía confiado. Alusa se sintió halagada y le dijo al Senza Beryl que tuviera cuidado en esta misión. Los aventureros son personas que se unen a la guilda de aventureros y tienen el poder de cruzar las fronteras de cualquier país. Se puede decir que es el empleo de los sueños de todos, donde pueden aventurarse por el mundo, recibir pedidos y recompensas de la guilda. Los pedidos van desde encontrar objetos perdidos hasta exterminar monstruos. Los aventureros también son clasificados por su fuerza y habilidades, desde el blanco más bajo hasta el negro más alto, lo que puede determinar la continuidad de la existencia de un país. Y la aventurera de rango negro en este país es una de las exalumnas del Senza Beryl, Selina. Hace 20 años, el Senza Beryl encontró a Selina a la deriva en un río, donde pensó que ella en ese momento era la única sobreviviente de un ataque de monstruo. En aquel momento, Selina tenía tanto miedo del Senza Beryl que ni siquiera sabía su propio nombre. Hasta entonces, el Senza Beryl le ofreció a Selina usar la espada, y en ese momento, Selina recordó y dijo su nombre. Ahora el Senza Beryl solo se sorprende al ver el desarrollo de Selina, que ya no es cobarde, convirtiéndose incluso en una heroína conocida en todo el mundo. Los 4 finalmente llegaron a la Guilda Real de Liberio, donde el jefe de la filial de la Guilda de Liberio, Naides, y su asistente Megan, los estaban esperando. Megan Kun continuó mirando al Senza Beryl con una mirada que lo hacía sentir incómodo y le recordaba la mirada de Embers Kun. El mismo Naides reveló que había oído hablar del Senza Beryl por Selina y también por la comandante de la división de magia, Lucy, así que era muy convincente que viniera de sus bocas. Pero de repente, Megan Kun lo desafió y dijo que aún no aceptaría si alguien de fuera se uniera a ellos para ir a la mazmorra. Selina lo miró sarcásticamente porque Megan Kun no confiaba en el Senza Beryl. Megan Kun añadió que lo que le preocupaba era que el Senza Beryl pudiera herirse o incluso ser asesinado durante la expedición. Como la guilda se construye sobre la base de la confianza, entonces permitir que civiles entren en la mazmorra para morir y luego se esparza el rumor. Así la confianza de las demás personas en la guilda de aventureros simplemente desaparecería. Megan Kun entonces preguntó al Senza Beryl si alguna vez había explorado una mazmorra antes. El Senza Beryl reveló que había entrado en una mazmorra solo una vez antes. Cuando Megan preguntó qué sucedió después, el Senza Beryl reveló que huyó al entrar en el portal. Al escuchar esto, Megan pensó que era lo mismo que si el Senza Beryl fuera un principiante. Entonces eso los dejó aún más indecisos en confiar las vidas de los novatos en manos del Senza Beryl. Selina estaba realmente molesta. Y miró a Megan Kun diciendo que el Senza Beryl no era alguien que muriera tan fácilmente. El Senza Beryl solo frunció el ceño en el debate sobre sí mismo. La comandante de la división de magia, Lucy, entonces interrumpió el debate y dijo que eso significaba que el Senza Beryl sería permitido si su habilidad fuera equivalente al rango platino. Pero sí, de hecho, el Senza Beryl fuera comparable al rango negro, entonces nadie debería poder protestar. Al escuchar esto, el maestro de la guilda entendió y permitió la batalla entre la aventurera de rango negro, Selina, y su propio profesor, el Senza Beryl, como prueba para Megan Kun y Naides. Esa fue toda la idea de la comandante de la división de magia,
Lucy, para luchar contra Selina. Selina se sintió muy nerviosa y su corazón acelerado porque tenía que luchar contra su profesor, el Sensa Beryl. Fue entonces cuando Fischl le dio a su comandante una bebida y se sentó al lado de la comandante de la división de magia, Lucy, preguntando si sería interesante. La comandante de la división de magia, Lucy, reveló que esta batalla sería interesante. Al escuchar esta conversación, Meghan Kun ya esperaba que fuera así, pero él también quería medir la fuerza del Sensa Beryl, y estaba curioso por ver qué tipo de lucha daría el Sensa Beryl contra la aventurera de rango negro, Selina. Hasta ahora, lo que se conoce por el público general para el rango más alto de un aventurero es en el mar, rango azul marino, o por debajo del rango negro. Hay muchos aventureros determinados y con gran ambición, pero raramente quieren alcanzar el rango negro, porque para alguien que alcanza el rango negro, su fuerza ya no es más humana. Ahora Selina y el Sensa Beryl se enfrentaron con muchas personas mirando. Incluso algunas personas apostaron por quién ganaría esa batalla. Había solo una persona que apostó por el Sensa Beryl porque los demás dudaban de él si tuviera que enfrentar a la famosa Selina. El Sensa Beryl continuaba nervioso pensando que, de todos sus alumnos, Selina es la que tiene un nivel diferente entre ellos. Ahora comienza la batalla. Selina inmediatamente ataca al Sensa Beryl ágilmente con su espada, pero el Sensa Beryl logró seguir evitándola y se dio cuenta de que, por la postura de ataque de ella, Selina estaba usando su Mitachi. Pero parece que el Sensa Beryl estaba equivocado, ya que Selina continuó atacando implacablemente. Esto hizo que todos pensaran que era un ataque aterrador. Meigen, que también observaba la lucha, pensó que Selina no era una espadachina de duelos común. En ese momento, recordando de hace algunos años, un Nafa apareció en el lado oeste del Ibero, porque los caballeros no enviaron tropas a un lugar tan remoto. La Guilda de Aventureros anunció una misión de exterminio de emergencia para todos los aventureros que estaban libres. Pero el problema era que el dragón tenía la habilidad de regenerarse incluso cuando estaba gravemente herido, y la nueva especie de dragón era llamada dragón inmortal. Había tantos aventureros de rango azul marino que no podían derrotarlo, que eso causó daños muy graves. Pero la persona que logró resolver la situación precaria fue Selina, que aún estaba en el rango 3 platino. Selina incluso atacó con fuerza de relámpago, hiriendo al dragón hasta el punto de que no podía regenerarse más. Hasta que finalmente el dragón continuó debilitándose, pero Selina continuó atacándolo implacablemente con dientes y garras, porque la arma más fuerte de Selina es su resistencia. Hasta que la batalla causó daños a su espada, pero después, fue reemplazada por dos nuevas hojas que vinieron de los dientes del dragón. La espada se llama Espada Gemela del Dragón. Mientras tanto, en la batalla entre Selina y el Sensa Beryl, Selina continuó atacando muy rápidamente a su profesor. Pero claro, el Sensa Beryl logró evitarlo, incluso si se sentía un poco abrumado porque Selina era tan rápida y no le daba oportunidad de contraatacar. Viendo la lucha, el líder de la guilda preguntó a la comandante de la división de magia, Lucy, si ella creía que Selina lo estaba haciendo bien en la lucha. La comandante de la división de magia, Lucy, pensó lo contrario. Hasta Selina parecía muy seria, así como la opinión de Fischl que observaba la lucha. Meghan aún pensaba negativamente y hasta creía que tal vez Selina se estaba conteniendo, pero cuando el líder de la guilda pidió detener a los dos, Lucy dijo que parecía que el viejo Sensa Beryl aún estaba fuerte. Mientras atacaba, Selina pensó que el Sensa Beryl era tan grande, que nadie además de Citrus había sido capaz de resistir sus ataques sucesivos. Mientras imploraba al Sensa Beryl para no perder ante él, Selina saltó y lo atacó desde arriba. Pero el Sensa Beryl continuó resistiendo sus ataques locos. Mientras sus espadas chocaban, una de las espadas de Selina fue lanzada lejos por el Sensa Beryl usando la punta de su espada. Fischl se dio cuenta de que el poder era la técnica de hojas aplastantes, que en realidad era una técnica para desarmar al oponente. Era una técnica que el Sensa Beryl había dominado, aunque no quisiera usarla. La técnica era utilizada para aplastar caballos y desarmar oponentes. Pero cuando el Sensa Beryl estaba a punto de atacar con su espada, Selina inmediatamente sacó sus otras espadas gemelas para defenderse. Pero de repente la mano del Sensa tomó las espadas gemelas que habían sido derribadas anteriormente para cambiar su defensa de espada y usó la otra mano que también sostenía su espada para atacar a Selina hasta que fue acorralada. Ahora, Selina estaba completamente derrotada.
Todos quedaron impactados de que la lucha terminara de forma tan dramática. El Sensa Beryl continuó mirando a Selina y dijo que ella estaba haciéndose más fuerte. Pero Selina negó porque aún no era tan fuerte y todavía estaba practicando. Todos celebraron la victoria del Sensa Beryl, especialmente aquel que había apostado, después de que el partido terminara. Meigen se levantó de su asiento y dijo al maestro de la guilda que quería ir a llamar a los aventureros novatos para ser presentados al Sensa Beryl, a la comandante de la división de magia. Lucy quedó impresionada con la visión de la lucha y preguntó a Fischl qué pensaba de la lucha entre Selina y el Sensa Beryl. Fischl reveló que, en su opinión, Selina era realmente una espadachina de 2 espadas, pero como ella era más diestra, Selina atacaba menos con la mano izquierda, que se usaba como control, mientras que la mano derecha daba ataques fuertes. Entonces fue por eso que el Sensa Beryl apuntó al poderoso balanceo de la mano izquierda, que era mucho más débil que el ataque de la mano derecha, aunque no era algo que pudiera hacerse mientras estaba siendo atacado sucesivamente. La comandante de la división de magia, Lucy, se rió orgullosamente de la notable observación de Fischl. Entonces el Sensa Beryl visitó a la comandante de la división de magia y preguntó por qué estaba haciendo eso si la comandante de la división de magia, Lucy, estaba aburrida. La comandante de la división de magia, Lucy, continuó mirando al Sensa Beryl, diciendo que él estaba harto, porque una persona con tanta habilidad debería estar orgullosa de ella. Desde la batalla de aquella noche con el Sensa Beryl, la comandante de la división Lucy había estado pensando consigo misma que el Sensa Beryl era excelente en combatir su magia solo con una espada, pero el Sensa Beryl continuaba insistiendo en negar eso y parecía estar diciendo que también era porque la comandante de la división Lucy no quería matarlo. Escuchando todo lo que salía de la boca del Sensa Beryl, la comandante de la división de magia, Lucy, pensó que su batalla de aquella noche no era sobre ganar o perder, sino que el Sensa Beryl se estaba restringiendo con un sentimiento de que no había logrado nada. Entonces, la comandante de la división de magia, Lucy, lamentó haber dejado escapar a alguien como el Sensa Beryl. Tal vez ahora el Sensa Beryl esté haciéndose famoso por ser un instructor en sátira liberio. Pero debería ser más que eso, porque seguramente en algún lugar habrá alguien que necesite sus habilidades. Entonces la comandante de la división de magia, Lucy, planeó contar a todos para hacer famoso el nombre del Sensa Beryl. Ellos continuaron caminando hasta un edificio donde Meigen Kun dio el camino para que el Sensa Beryl entrara en la sala. Al entrar, Meigen Kun presentó que había 3 aventureros novatos uniéndose al grupo para entrar en la mazmorra esta vez. Los 3 aventureros tenían características diferentes y miraban al Sensa Beryl con curiosidad. Los 3 aventureros novatos se presentaron. El primero era Porta, un aventurero masculino de rango bronce que lideraba este grupo. La segunda era una aventurera femenina de rango bronce llamada Nidli. Y el último era Salakat con su capa misteriosa y cubierta en la boca. Un aventurero masculino de rango plata. Porta continuó saludándolos con entusiasmo y admiraba mucho al Sensa Beryl cuando vio el partido anterior. Ahora estaban reunidos para discutir la mazmorra y un monstruo desconocido. Hasta ahora, tampoco tenían registro de sus huellas. Aunque la guilda ya había enviado a algunos aventureros a buscar en varios lugares, la mazmorra que estaban a punto de entrar era una de ellas. Entonces Meigen Kun los alertó para permanecer atentos y cautelosos y priorizar regresar de forma segura. Meigen Kun entonces explicó dónde estaba ubicada la mazmorra, en la región sur del bosque de Azaramia. Allí había una cueva llamada Green Walk. Comenzaron a explorar y fueron hasta allí hasta llegar a una cueva según la ubicación mencionada por Meigen. Selina, entonces, les dijo a los 3 aventureros novatos que ella y el Sensa Beryl los seguirían por detrás. Selina también añadió que aprender algo desconocido les daría una ventaja, incluso si Selina y el Sensa Beryl estaban allí para guiarlos. El Sensa Beryl ahora piensa que ya no es el Sensa Beryl que solía huir cuando entraba en la mazmorra. Ahora debe ser quien protege a los jóvenes. Comenzaron a entrar y explorar la gran caverna. El Sensa Beryl se sentía exhausto, pero no podía mostrarlo a los jóvenes con quienes estaba. Cuando, en algún momento, todos se detuvieron, Porta pidió a Salakat que realizara su magia. Salakat sacó su anillo y se dio cuenta de que los alrededores estaban temporalmente desprovistos de cualquier reacción. Era un anillo de reunión, un dispositivo SOIR que emite luz cuando muchos seres vivos se reúnen en el área. Así, el papel de Salakat era el de un buscador, útil para detectar si había monstruos cerca lo más rápido posible. Continuaron explorando la caverna.
Y, de repente, Salakaz sintió muchos monstruos delante de ellos. De hecho, era una banda de goblins con un número bastante grande. Cuando miraron más de cerca, vieron que los goblins estaban comiendo a sus propios compañeros, es decir, canibalismo. Needy frunció el ceño de miedo, y pensaron si deberían hacer un desvío para evitar a los goblins, pero querían erradicar a los goblins. Selina entonces les dijo que se prepararan. Los 3 aventureros novatos comenzaron su caza a los goblins lanzando varias dagas y atacando con espadas. Selina y el Sensa Beryl continuaron observándolos desde atrás, pensando que las habilidades de los jóvenes aventureros eran tan buenas que ni siquiera parecían necesitar ayuda. Incluso tenían buena coordinación, con Porta enfrente para atraer al enemigo y Needy ayudándola. Mientras tanto, Salakaz atacaba a los enemigos que escapaban con habilidades mayores que las de Porta y Needy para cubrir el hueco de los puntos ciegos. Un goblin entonces apuntó a Salakaz con su lanza por detrás. Selina rápidamente lo atacó y salvó a Salakaz. Selina advirtió a los 3 que se mantuvieran alertas y no dejaran que los goblins llegaran detrás de ellos, porque los goblins, aunque eran débiles, eran astutos. Tras derrotar a los goblins, Porta continuó notando que los cuerpos de los goblins parecían estar hambrientos. Entonces era por eso que cometían canibalismo debido a la falta de comida. Porta se preguntó por qué no abandonaban la caverna, ya que normalmente cazarían en grupos. Selina reveló que esta situación podía concluir que eso significa que hay grandes seres vivos afuera que se alimentan de los goblins, por lo que no se atreven a dejar la caverna. Y podría ser un monstruo desconocido que están buscando. El Sensa Beryl continuó maravillándose con Selina, que era capaz de educar y observar rápidamente. Selina entonces pidió completar esta misión e informar a la Unión porque parecía bastante peligroso. El Sensa Beryl entonces preguntó a Selina sobre los aventureros novatos. Selina reveló que habían sido geniales, especialmente Porta, que podía tomar buenas decisiones como líder. El Sensa Beryl también dio su evaluación de que tenían una coordinación muy buena, y hasta entendían que estaban luchando en un espacio estrecho. Además, no dudaron en matar a los monstruos. De lo contrario, habrían estado en peligro. Needy entonces se acercó a Porta y dijo que su mano estaba herida, ofreciéndose para ayudarlo. Sin embargo, Porta pidió a Needy que no se preocupara porque era solo una herida normal. Pero, finalmente, Porta accedió a ser tratado por Needy. Viéndolos desde lejos, Salakaz y el Sensa Beryl estaban cotilleando sobre Porta y Needy, quienes parecían estar saliendo. Entonces Selina se acercó a ellos y se unió a la conversación. Estaban decididos a ayudar a Porta, el hombre tonto que quería encontrar su verdadero yo como hombre. Los 3 continuaron hablando de esto hasta que Porta y Needy se dieron cuenta y se confundieron sobre cuando Salakaz se había acercado tanto a Selina y al Sensa Beryl. Cuando todos estaban a punto de levantarse, los 3 cotillas repentinamente se comportaron mal frente al portón y dijeron que la salida estaba adelante. Saliendo de la cueva, encontraron un arroyo adelante, pero Salakaz todavía no había sentido nada después de eso. Porta entonces ordenó que salieran del bosque. Pero mientras continuaban caminando, el Sensa Beryl sintió algo extraño, pero el anillo de Salakaz no reaccionó. El Sensa Beryl sintió una sombra, pero era muy improbable y bastante difícil para una sombra tan grande moverse en el bosque. Mientras el Sensa Beryl continuaba pensando, se dio cuenta de que algo estaba viniendo sobre sus cabezas. Justo cuando Porta estaba a punto de proteger a Needy, antes de que Selina pudiera quitarse la camisa, Porta fue derribado por una gran sombra negra. Porta cayó con sangre por todo el cuello. Needy gritó histéricamente al ver la condición de Porta. La sombra misteriosa resultó ser una criatura con la parte superior del cuerpo de un pájaro y la parte inferior de un león, conocida como grifo. Selina les dijo que no se movieran, porque ese tipo de criatura es un tipo de grifo que la Unión no ha podido conquistar desde hace mucho tiempo. El mosenter fue llamado Sino Gravel, que continuó mirándolos sarcásticamente, y también a Porta, que ya estaba inconsciente con sangre llenando su cuello y cuerpo. De los muchos monstruos nombrados, hay monstruos que son difíciles o imposibles de erradicar, y serán nombrados con especial atención por la Unión. Criaturas que deben evitarse solo pueden describirse como desastres en forma física. Además, un monstruo nombrado raramente puede ser exterminado. Una de las exterminaciones más famosas fue el grifo, también conocido como fuego de las cenizas. Ahora el monstruo continuó caminando hacia el Sensa Beryl y los demás. El Sensa Beryl observó y se preguntó si Porta aún estaba vivo,
ya que no hubo movimiento desde antes, y sería un desastre si no se le salvara inmediatamente. Selina entonces se movió rápidamente para correr por el cuerpo inferior del monstruo pájaro para alcanzar a Porta, que aún estaba inconsciente. Cuando Selina lo miró, se dio cuenta de que Porta todavía estaba respirando, pero sus heridas eran muy graves, así que tenían que salvarlo inmediatamente. El monstruo de repente se enfureció, pero inmediatamente sintió un tentáculo de pulpo acercándose a él. Se descubrió que el Senza-Beryl se estaba acercando al monstruo para atraer su atención. El Senza-Beryl le pidió a Selina que salvara a Porta inmediatamente, y él distraería al pájaro gigante con cuerpo de león. Sin elección, Selina renuentemente dejó al Senza-Beryl con el portón y le dijo a Nidi y Salakat que tomaran el tren. Ahora el Senza-Beryl está frente a un pájaro gigante que se prepara para lanzar un ataque desde su boca. Una enorme explosión fue dirigida hacia el Senza-Beryl, causando la explosión de parte del bosque. Recordando que la comandante de la división de magia, Lucy, había dicho que algunos Mazinter tenían poder mágico. Entonces, antes de eso, el Senza-Beryl ya estaba alerta y evitó su ataque escondiéndose en una gran rama de árbol. Entonces, mientras el monstruo continuaba buscando al Senza-Beryl, él rápidamente golpeó al pájaro. Pero, tan pronto como la hoja golpeó el cuello del monstruo pájaro, una luz repentinamente salió, y el Senza-Beryl se sorprendió al descubrir que la espada se había derretido en nada. El monstruo rápidamente atacó de nuevo, y el Senza-Beryl logró evitar dándose cuenta de que el monstruo incluso tenía plumas tan parecidas a flechas que podían derretir una espada. Ahora la espada del Senza-Beryl estaba dañada, pero no tenía otra opción que luchar. Pero si él moría, entonces la criatura iría tras Selina y los demás. El Senza-Beryl ahora estaba decidido a poner su espada en la vaina para usarla contra el monstruo pájaro. Su única elección era luchar o morir. Mientras tanto, cuando Selina y los demás habían acostado a Porta en un lugar seguro, Selina inmediatamente lo entregó a sus dos amigos para que cuidaran y evacuaran al pueblo más cercano, mientras Selina corría para ayudar al Senza-Beryl. Corriendo, Selina sacó su poción y la derramó en su mano derecha, con remordimiento continuo por poner al Senza-Beryl en peligro. Selina pensó que, además de no poder proteger a Porta, el Senza-Beryl también se dio cuenta de esto y les dijo a todos que huyeran. Selina continuó pensando y lamentando no ser capaz de moverse rápidamente y ayudar al Senza-Beryl. Hasta Selina sintió que estaba siendo protegida por el Senza-Beryl nuevamente. Ella recordó cuando fue llevada en el tren por su madre y padre. En ese momento, estaban a punto de ir a la próxima ciudad. Pero en el camino, el carruaje conducido por su padre chocó contra una piedra y cayó en un desfiladero. Selina gritó con miedo de caer en el oscuro desfiladero. Finalmente, Selina se despertó en una habitación y escuchó la voz de un hombre diciendo a su madre que consiguiera agua caliente. Cuando el hombre entró con una mirada aterradora, Selina se sorprendió y se asustó al punto de ser traumatizada al ver al Senza-Beryl en ese momento. Selina estaba muy frustrada. Ni siquiera quería comer en los días siguientes. El Senza-Beryl continuaba preocupado por el empeoramiento de la condición de Selina y su fiebre. El Senza-Beryl incluso olvidó comer porque estaba cuidando a la enferma Selina. En ese momento, aún en invierno, el Senza-Beryl se desesperó para salir y encontrar un médico. Pero mientras Selina continuaba soñando con su padre y madre, despertó en una enfermería que fue recibida por varias enfermeras. Cuando Selina estaba asustada y necesitaba a alguien, tocó la mano del Senza-Beryl, que estaba sentado en el suelo al lado de su cama, dormido de agotamiento. La enfermera reveló que el Senza-Beryl era un verdadero caballero, ya que se había quedado al lado de Selina todo ese tiempo. Incluso más temprano, en la tormenta de nieve, el Senza-Beryl corrió hacia la enfermería cargando a la enferma Selina. Fue gracias al Senza-Beryl que Selina pudo sobrevivir. Hasta que finalmente, Selina sintió que el Senza-Beryl era su héroe y estaba determinada a un día ser como el Senza-Beryl, que defendía a alguien que ni siquiera conocía. Volviendo a la lucha del Senza-Beryl contra el monstruo pájaro, que ahora se cernía en el aire y se preparaba para atacar al monstruo pájaro alerta. El Senza-Beryl inmediatamente blandió la vaina de su espada y golpeó al monstruo en el ojo, hasta que fue perforado y sangró. El monstruo gritó de dolor y cayó con el Senza-Beryl. Pero el Senza-Beryl rápidamente sacó el resto de su hoja y apuñaló al monstruo pájaro en el ojo. Pero extrañamente ahora, el resto de la hoja se derritió, y el monstruo se levantó y agarró la vaina con sus grandes garras. Instantáneamente,
los dos ojos sangrantes se convirtieron en ojos de fuego ardiente. El Senza Beryl realmente no esperaba que, aunque el monstruo estuviera ciego, todavía no retrocediera. Pero al menos ese monstruo no podría perseguir a Selina y a los demás debido a sus ojos ciegos. El Senza Beryl aún no creía que alguien como él pudiera hacer algo así. El Senza Beryl continuó resistiendo el fuerte agarre del monstruo en la vaina de su espada. En ese momento, Selina, que corría hacia el Senza Beryl, gritó al ver al Senza Beryl acorralado. Ella inmediatamente lanzó su espada al Senza Beryl, quien rápidamente la agarró y cortó el tobillo del gran monstruo hasta que fue cortado. La espada era tan increíble que ni siquiera se derritió al tocar el cuerpo del monstruo pájaro con cuerpo de dragón. El Senza Beryl continuó resistiendo el fuerte agarre del monstruo con su vaina de espada. El Senza Beryl estaba acorralado contra un tronco de árbol. En ese momento, Selina, que corría hacia el Senza Beryl, gritó al ver al Senza Beryl acorralado. Ella inmediatamente lanzó su espada al Senza Beryl, quien rápidamente la agarró y cortó el tobillo del gran monstruo hasta que fue cortado. La espada era tan increíble que ni siquiera se derritió al tocar el cuerpo del monstruo pájaro con cuerpo de dragón. El Senza Beryl mantuvo sus ojos en el monstruo y se preguntó si tal vez estaba exhausto por el poder de calor que estaba usando. El Senza Beryl notó que la armadura de calor del monstruo no cubría todas las partes de su cuerpo, y si mirabas de cerca y con cuidado, había distorsiones causadas por el calor. Entonces el Senza Beryl concluyó que podrían atacar todo el cuerpo del monstruo, excepto su cuello, abdomen inferior y alas. Ahora, el Senza Beryl y Selina estaban listos para acabar con el monstruo. Mientras el Senza Beryl corría, fuego salió del cuerpo del monstruo para hacer una enorme explosión. Justo cuando el Senza Beryl se dio cuenta de que Selina estaba frente a él para protegerlo, el monstruo pájaro de repente avanzó y reunió una llama bajo su boca para atacar a los dos abajo. El Senza Beryl se preguntó si el monstruo ahora devastaría ese lugar con un solo ataque, antes de que el ataque fuera disparado. El Senza Beryl inmediatamente devolvió la espada de Selina para acabar rápidamente con el monstruo. Selina saltó y la agarró muy rápidamente, cortando al pájaro por detrás hasta que cayó y murió instantáneamente. ¡Qué gran habilidad con espadas dobles! Selina entonces se recostó en las plumas del gran pájaro, pero se despertó nuevamente y recordó al Senza Beryl, que estaba anteriormente herido. Pero de repente, el Senza Beryl ya estaba corriendo hacia Selina con gran preocupación por si Selina estaba herida por el ataque anterior. El Senza Beryl estaba muy preocupado por Selina, mientras él también estaba herido en la mano izquierda por haber sido quemado por la magma derretida del monstruo pájaro. Selina entonces sacó su poción de curación para tratar al Senza Beryl. Después del incidente en la habitación donde Porta estaba siendo tratado, Porta continuó inclinándose y pidiendo disculpas al Senza Beryl y a Selina que estaban cerca de su cama. Pero Selina reveló que si no fuera por Porta, Nidi también habría estado en peligro y había hecho lo mejor que pudo. Hasta ser perseguida por un monstruo nombrado y lograr sobrevivir fue mucha suerte. Porta continuó frunciendo el ceño al escuchar esto de Selina. Meigen entonces vino a unirse a ellos y preguntó sobre la condición de Porta, que ahora se sentía mejor. Entonces Meigen se inclinó ante el Senza Beryl y lo elogió por derrotar a Senogrival solo. Mientras conversaban, alguien entró en pánico y le dijo a Meigen que bajara. Meigen rápidamente se despidió y los dejó. Selina y el Senza Beryl estaban muy curiosos sobre lo que había sucedido. Se descubrió que los aventureros y el personal abajo estaban emocionados de ir a recuperar el cadáver de Snow Gravel en el bosque. Parecían estar muy emocionados de ver al monstruo extraordinario. Además, todos también estaban ocupados con el suministro de bienes y provisiones. Esto hizo que el Senza Beryl entendiera que estaba muy frenético. Selina explicó que, al tratar con la retirada de los restos del monstruo nombrado, personas de fuera, como comerciantes, estudiosos o incluso brujas, también se involucraban, porque cuando la caravana se hace más grande, también se necesita un gran número de guardia. El número de personal, rescate y yo también aumentó. Además, el consejo y otras guildas serán informados sobre este asunto. Entonces, la exterminación de monstruos nombrados es de hecho tan extraordinaria y emocionante como esta. Selina entonces invitó al Senza Beryl a comer arroz después. Mientras el Senza Beryl estaba sentado en el bar, una vieja mesera regañó al personal de la guilda por ser perezoso. Y la mesera incluso le dijo al Senza Beryl que cargara la caja que los miembros de la guilda deberían hacer. Slaina, que había terminado de cambiarse de ropa,
se sorprendió al ver lo que el Sensa Beryl estaba haciendo. Entonces Selina inmediatamente dijo a todos que el Sensa Beryl era quien había derrotado al monstruo nombrado. Todos prestaron atención en él. En ese exacto momento, en la enfermería, Porta estaba teniendo una conversación con Salakat sobre cómo Landred San siempre dejaba que sus conquistas fueran tomadas por otros, por lo que nunca pudo ascender al rango ultramarino azul, y Porta sentía que había similitudes entre Landred San y el Sensa Beryl. Porta reveló que tenía miedo del Sensa Beryl después de derrotar a ese, pero ahora que lo conocía, el Sensa Beryl no era más que un buen anciano. Porta también sintió los callos y manos duras como piedra del Sensa Beryl al estrechar sus manos. Porta se preguntó qué tipo de entrenamiento había hecho el Sensa Beryl hasta ahora para que sus manos estuvieran así, pero tenía miedo de preguntar sobre eso. Porta le dijo a Salakat que si su razón para ser fuerte era ser famoso y ganar conquistas, entonces Porta no era más que una persona ingenua, por lo que Porta ahora cambió su objetivo a tomar conquistas. Porta y Salakat continuaron discutiendo sobre eso. Mientras tanto, Selina y el Sensa Beryl estaban comiendo carne y almorzando. El Sensa Beryl seguía sintiéndose mal por comer mientras todos estaban ocupados con sus negocios. Pero Selina reveló que para aventureros como ellos, era necesario descansar cuando sus tareas estaban concluidas. El Sensa Beryl entonces preguntó a Selina sobre su vida después de dejar el dojo. Selina admitió que su vida era normal, después de todo. Su padre adoptivo, el Sensa Beryl, la había cuidado muy bien. Selina entonces miró hacia abajo y se disculpó y dijo que debería haber ido a saludar a los demás. Selina se sintió muy frustrada por tener que decir eso al Sensa Beryl cuando ya habían pasado casi 20 años desde que se encontraron. Pero al Sensa Beryl no le importaba si Selina estaba ocupada. Después de todo, solo ver a Selina comiendo bien y viviendo de forma independiente ya hacía feliz al Sensa Beryl. Entonces Selina no debería sentirse presionada a ahorrar tiempo para el Sensa Beryl. En cambio, Selina debería intentar ayudar a los demás. Pero si Selina quiere, Selina puede pasar por el dojo en cualquier momento para ver a la madre y el padre del Sensa Beryl. Estarían muy felices. Selina de repente miró hacia abajo y lloró, y luego rió junto con el Sensa Beryl. Megan, que los observaba, pensó que los dos eran como padre e hija.